Un privilegio estar con ustedes nuevamente desde aquí, desde la casa de Cristian. Un saludo a Cristian, el editor del canal, a toda su familia. Estamos aquí para grabar este video, muy importante el tema. Queremos hablar un poquito de esto, así que ponte cómodo, cómoda y comencemos. Hoy queremos resolver la pregunta de si Jesús fue tentado literalmente, o sea, se le apareció el diablo o fue tentado en sus pensamientos. Entonces queremos basar esto en el pasaje de Lucas capítulo 4. Juan el Bautista bautiza a Jesús, el Espíritu lleva a Jesús al desierto y lo lleva con el propósito de ayunar. Lo hizo durante 40 días, pero también lo lleva con el propósito de que sea tentado por el diablo. Entonces dice la escritura aquí que fue tentado por 40 días, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Recordemos que esto está en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. Bueno, aquí vemos la tentación del diablo evidentemente hacia Jesús. Da una orden: si tienes hambre, convierte una piedra en pan. Pero también la escritura dice que luego le mostró los reinos del mundo. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, es el que gobierna este mundo. Ahí en Efesios 2:2 está eso. Entonces le muestra los reinos del mundo y le dice que lo adore. Si él se postra ante Satanás, le entrega los reinos. Era como una ruta rápida de obtener como su reinado, ¿no? Recordemos que Jesús va a venir a establecer su reino y a dominar a todas las naciones y a imponer justicia y obviamente a gobernar. Pero Satanás como que quería adelantársele a Jesús y entonces le muestra. Dice la Biblia que le mostró. Pero también dice que le llevó a la parte más alta del templo y le dijo que se tirara y le señaló una escritura en el Salmo 91 versículos 11 y 12 para que Jesús se tirara y entonces, según el diablo, las escrituras vendrían ángeles a recogerlo. Y bueno, Jesús en las tres oportunidades le responde con la palabra de Dios, utilizando el libro de Deuteronomio. Las tres referencias que Jesús hace en Lucas están en Deuteronomio, para que lo tengan como referencia. Entonces surge la pregunta si Jesucristo se imaginó esto. Él se puso a pensar de acuerdo a su debilidad ya después de 40 días o durante su ayuno, durante sentir su debilidad física. Él visiona esto, lo tiene en su mente o literalmente se le aparece el diablo. Es una respuesta que la escritura realmente nos toca escudriñarla para poder entender esto. Entonces hay un ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Dice la escritura aquí: dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Significa que Satanás estuvo trabajando en este hombre, Ananías y su esposa, cuando vendieron una propiedad y se quedaron con una parte del dinero. Lo llenó en el corazón con este pensamiento. ¿Cómo tentó a Judas? En Juan capítulo 13 versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y luego en Lucas nos dice que el diablo entró en Judas para poder traicionar a Jesús.
Entonces, ¿cómo nos tienta, por ejemplo, hoy en día Satanás? ¿Se nos aparece literalmente o lo hace a través de la mente? ¿Sí? Porque nosotros tenemos luchas con nuestros pensamientos. Puede venir a hablarnos, a tener voces dentro de nosotros, puede venir a seducirnos, por eso Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. De acuerdo a cómo Él nos habla, podemos establecer que a Jesucristo le habló de la misma manera. Por supuesto, en esos tiempos estamos hablando de un ser perfecto como Jesús, el Hijo de Dios, que venía al mundo a cumplir la misión, salvar a la humanidad. Uno pudiera decir, no, pero el diablo también se le apareció, porque hubieron manifestaciones fuertes como el endemoniado de Gadara, donde hubo una legión y era poderosísimo el tema de la manifestación espiritual. Los milagros de Jesús fueron impresionantes, o sea, de una magnitud que uno pudiera sentir terror. Dice la Escritura que algunos se atemorizaban. Entonces, de esa manera, el diablo se le pudo haber presentado a Jesús, ¿sí? Pero cuando dice que lo lleva al pináculo del templo, yo personalmente no creo que fuera literal, porque Jesús estaba visionando eso, ¿sí? Lo que lo haya trasladado hasta allá, pienso yo que fue en visión. Ahora, por ejemplo, aquí en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el versículo 15. Y también el versículo 14 y 18 en Hebreos 2 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, aquí nos dice la Escritura que de la misma manera como nosotros somos tentados, también Jesús lo fue. Entonces, por eso podemos concluir que esto fue una tentación en visión, en pensamientos. No literalmente como, digamos, lo pudieran interpretar. Porque así como nosotros no hemos visto a Satanás, sino que nos tienta de acuerdo a sus artimañas y de acuerdo a sus pensamientos, así mismo lo hizo con Jesús. Bueno, es importante ver un pasaje aquí en Santiago 1, lo hemos visto en otros videos, pero es importante recalcar lo siguiente. Dice la Escritura en el versículo 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si seguimos leyendo, el versículo 15 nos dice que esa concupiscencia o ese deseo da luz al pecado. Y eso obviamente significa que uno cae, que hay una acción negativa, una acción pecaminosa. Y como resultado, pues la muerte, la separación de Dios. Entonces es cuando uno se siente mal, es cuando uno se aleja de Dios. Muchas veces entonces terminamos del otro lado, no nos arrepentimos inmediatamente, sino que seguimos en ese mundo de pecado y ahí es cuando nos alejamos realmente del Señor. Por ejemplo, Jesús dijo en el versículo 18 y 19 de Mateo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tenemos entonces dos escenarios. El diablo buscándonos para hacernos caer, el diablo como representante de la mentira, queriéndonos dividir, queriéndonos separar, queriéndonos alejar de Dios, usando todo su ejército y sus estrategias. Por eso Pablo nos mandó vestirnos con la armadura de Dios y usar cada una de esas armas para resistir al diablo. Por ejemplo, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Él ataca nuestra fe. Nos pone a dudar, nos pone incredulidad y eso hace que nos vuelva más vulnerables. También dice que usar la espada, y si vemos, Jesús respondió con la palabra de Dios. Él no se puso a discutir, no se puso a argumentarle a Satanás, no se puso a conversar con Satanás. Simplemente usó la Escritura para defenderse. Yo creo que es algo que tenemos que hacer y que se nos olvida.
¿Por qué se nos olvida? Porque sabes que no estamos leyendo las escrituras, no lo estamos haciendo. Y entonces ese es el problema, porque ahí no tenemos cómo defendernos. Nos quitamos la espada, no hay cómo defendernos y entonces empezamos a debilitarnos. En Romanos dice lo siguiente: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Siempre tenemos que estar alertas de qué nos habla Satanás y nosotros cómo nos estamos defendiendo. Si nosotros le ponemos cuidado a él, vamos a caer prontamente. Y entonces nos dormimos. Por eso podemos estar cayendo muy fácilmente en tentaciones. Repito, hay que no prestarle cuidado a las voces y revisar nuestros propios deseos, porque a veces nos distraemos con nuestros propios deseos para satisfacer la carne, satisfacer los ojos o alimentar nuestro ego, que fueron las tres fundamentales razones por las cuales Satanás tentó a Jesús. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos ha provisto de herramientas para poder soportar la tentación. Vuelvo y repito, nosotros nos hacemos los sordos y los ciegos y no queremos ver esas herramientas, por eso seguimos cayendo en pecado. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22? Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se acuerdan de José en la casa de Potifar? La mujer de él quería acostarse con él, le rogaba: acuéstate conmigo, y José nunca le prestó atención. Hubo un tiempo en que ella quiso que él se acostara con ella a la fuerza y José salió corriendo, dejando su manto, dice la Escritura que lo dejó. Luego ella inventa diciendo que él la intentó violar y lo meten a la cárcel. Pero fíjate que durante ese tiempo en la cárcel Dios lo prosperó, él luego sale de allí y se vuelve gobernador de Egipto. Entonces, ¿qué hizo José? Huir. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces de las tentaciones: huir, huir y huir. Así que yo creo que hemos establecido con las Escrituras claramente. Yo espero que las estudies, las revises y puedas salir en victoria. Por favor, no sigas cayendo en tentación. Te mata, te aleja de Dios, te mueres. Bueno, entonces espero que esta información realmente sea de tu ayuda. Yo quiero que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de esta información, que nos des tu respuesta. ¿Jesús fue literalmente tentado o fue tentado en sus pensamientos? ¿Se le apareció el diablo? ¿O simplemente tuvo visiones, escuchó voces y tuvo pensamientos como lo hacemos nosotros hoy en día? Así que me dejas en los comentarios lo que opinas, tus respuestas. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjame un like, suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a crecer compartiendo estos videos. Seguimos promoviendo el cambio, seguimos haciendo las cosas para el Señor. No te olvides que tienes a tu disposición una manera de ayudarnos. Ahí está en la descripción del video la manera en que puedes sustentarnos, la manera en que puedes apoyarnos, dar tus ofrendas. Esto es completamente voluntario, aquí no te obligamos ni te estamos obligando. Si Dios lo pone en tu corazón, entonces que así sea y que el Señor te multiplique grandemente. Recuerda nuestro segundo canal de Bible Records, música urbana, electrónica, todo para la gloria del Señor. Ya estamos trabajando en otros proyectos, próximamente vamos a tenerlos en el canal. Muchas gracias por tu tiempo con nuestro ministerio y hasta una siguiente respuesta. Chao, chao.